Mis queridos hermanos, que la gracia del Señor descienda sobre cada uno de sus corazones. Sean todos ustedes bienvenidos nuevamente a esta nuestra escuela de oración de la Red de Intercesión Católica Internacional. En este su segundo nivel, vamos profundizando cada día más en esta experiencia de la oración de intercesión. Quiero invitarles, abramos nuestro corazón, pidamos que sea la presencia del Espíritu Santo descendiendo sobre cada una de nuestras vidas, con toda su fuerza, con todo tu amor, y vamos a hacerlo a través de esta oración que nos ha enseñado Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles, y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría, y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos amados, hemos visto cómo el pastor debe cuidar de su rebaño, la tarea que tienen los líderes también. Un verdadero líder es aquel que intercede por los que le son confiados. Hoy vamos a ver también cómo nosotros como rebaño tenemos la tarea de ser intercesores en favor de nuestros líderes, en favor de nuestros pastores, porque todos necesitamos, somos el cuerpo místico de Cristo, y todos los miembros en comunión debemos apoyarnos. Todos los miembros debemos ayudarnos los unos a los otros para poder crecer y para poder experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. El tema para este día lleva como título Orar por aquellos con responsabilidades mayores. Orar por aquellos con responsabilidades mayores. Es una tarea muy importante que nosotros debemos hacer. ¿Por qué? Es que el líder, la persona que tiene esa gran responsabilidad, necesita también mucho, y principalmente de la oración y de esta oración de intercesión, para que pueda ser fiel a Dios, para que pueda responderle con generosidad, para que pueda desempeñar su cargo, y todos nosotros somos responsables también de ello. Si ustedes se dan cuenta, en la iglesia, en todos los que son autoridad espiritual, hablando del Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, necesitan mucha oración. Necesitamos de su intercesión para poder ser fieles al Señor. Nos cuenta Cyril John en su libro, el que estamos llevando como base, como guía, en este libro Oren alzando unas manos limpias, para introducirnos en este tema. Hablando del presidente Abraham Lincoln, dice que fue asesinado un Viernes Santo, el 14 de abril de 1895. ¿Y cómo sucedió esto? Él estaba en un cine, estaba viendo una película, pero en ese momento su guardia, su seguridad, que eran hombres muy dados al licor, entonces se fueron a buscar sus tragos, y en ese momento fue asesinado el presidente. ¿Qué sucedió, queridos hermanos? Que fue desprotegido. Fue desprotegido, en ese momento necesitaba de su guardia, de su seguridad, pero no estaban allí. Se relajaron en ese momento y por esto fue asesinado el presidente. También hay una historia, esta nos la contó mi papá hace mucho tiempo, cuando él todavía estaba muy joven. Dice que en tiempo de la violencia había un comandante del ejército. Habían sido hostigados por grupos al margen de la ley. Y entonces, después de esto, ya todo estaba como en calma, y este comandante sale a dar una ronda y va solo. Y resulta que había uno de los enemigos que estaba camuflado y lo asesinó en ese momento. Estaba solo, desprotegido. También cuenta Cyril John que en la India, la señora
Indira Gandhi, era la primer ministro de la India, y ella fue asesinada, y fue asesinada por sus mismos guardias, por su misma seguridad, en retaliación, por algo que ella había hecho en un momento, y ellos eran de un grupo extremista en ese momento, y por lo tanto es asesinada esta mujer y por su misma guardia. ¿Qué nos da a entender todo esto, queridos hermanos? Que los que tienen gran autoridad, los líderes, nunca pueden estar solos, deben estar protegidos a tiempo completo y deben también contar de una protección que sea fiel, una protección que sea comprometida para que estén en realidad bien protegidos. Eso implica, y hablando a nivel humano, ¿por qué, queridos hermanos? Entonces se ha dado esto, la muerte de estas personas, un presidente, esta mujer que era la primer ministro, un comandante también del ejército, por falta de protección. Y esto debe llevarnos a ese plano de la vida espiritual también y preguntarnos también nosotros, entonces nuestros dirigentes, nuestros líderes espirituales necesitan una verdadera, una auténtica protección, y ya sabemos cuál es el camino, y es la intercesión. Los líderes espirituales necesitan protección espiritual. Así es. Si los líderes, humanamente hablando, de las milicias aquí en la tierra y aquellos que tienen cargos importantes necesitan de esa protección eficaz, pues cuánto más nuestros líderes espirituales necesitan la ayuda espiritual. Y es que todos los días va a ser una constante batalla, y sabemos que nuestro enemigo no descansa. Y nuestro enemigo, ¿quién es? El enemigo número uno de nuestras almas, de nuestra salvación, el mal. Y por lo tanto, nosotros debemos resistirlo a fuerza de oración. Esa es la forma como nosotros le hacemos frente al enemigo, y lo hacemos a través de la oración de intercesión. Si los líderes de este mundo necesitan dicha cobertura, ¿cuánto más entonces nuestros líderes espirituales? Podemos preguntarnos, ¿qué pasa con los líderes espirituales a todos los niveles? Ellos necesitan esta protección espiritual. ¿No hemos visto la manera en que los líderes espirituales en todo el mundo han estado constantemente bajo el ataque del enemigo? ¿Será que no nos hemos dado cuenta de esto? Claro que sí nos damos cuenta que hay un ataque continuo, permanente, y por ello, y un ejemplo que me parece pues muy diciente en este momento, es el ejemplo del Papa Francisco. Él siempre nos pide: oren por mí, siempre pide oración por el Papa. Y esa es nuestra tarea, que muchas veces nosotros no hemos tomado como muy en serio. ¿Y por qué necesitan de esta protección? Porque el enemigo no descansa, como se los acabo de decir. ¿Qué hay en la iglesia o qué hay en nuestros líderes espirituales? Hay muchos escándalos sexuales. Ustedes ven tantas caídas, tantos sacerdotes, aún obispos, escándalos tan grandes, muchos que son verdaderos, otros que son calumnias. Vemos también laicismo, falsas acusaciones, que son muchísimas las que hay contra nuestros líderes espirituales, juicios, investigaciones, ataques de grupos fundamentalistas también, ataques directos contra nuestra madre, la iglesia, nuestros líderes. Hay insurgentes, todo esto. ¿Por qué será? Porque nos hace falta oración. Ellos necesitan en realidad mucha oración. Por eso el título de esta enseñanza es orar por aquellos con responsabilidades mayores. Cuando ustedes ven que un sacerdote cae, digamos que es infiel a su ministerio sacerdotal, sea el que está dando escándalo porque no guarda su celibato, porque no vive su compromiso, su castidad, porque resultó con una mujer, porque resultó con este tipo de escándalos, o como hay tantos más escándalos hoy, homosexualismo, cuando se vive la pederastia, y todo esto que tanto daño hace a la iglesia. ¿Por qué, queridos hermanos? Nos hace falta mucha oración. A veces nos quedamos solamente señalando o decimos qué pesar, pero no nos comprometemos. Decía San Agustín, y esto es una enseñanza para todos nosotros, decía: no hay pecado tan grande que haya cometido un ser humano que yo no pueda llegar a cometer. Para darnos cuenta que todos nosotros somos vulnerables, en la medida que nosotros ejercemos un liderazgo, que tenemos una autoridad, que espiritualmente tenemos una tarea importante,
los ataques van a ser más grandes y por eso nuestra defensa también debe ser mayor en esos casos. Y ese es el fin también de esta enseñanza, que nos hagamos conscientes de la necesidad de la protección. En el plano político, civil, se necesita esa protección y ya nos dimos cuenta que el líder no puede estar solo, sin su guardia, sin su seguridad, ni en un solo instante, sino que necesita una protección continua, constante. Ahora, cuanto más los líderes espirituales, pues necesitamos también de todo esto. Y esa tarea, mis amados hermanos, esa tarea de interceder por todos los líderes, esto implica todos los niveles espirituales, todos los niveles en realidad. Aquí entran entonces nuestros dirigentes, como es el Papa, como son los obispos, los cardenales, sacerdotes, religiosos, religiosas, todos aquellos que son superiores, dirigentes de diversas congregaciones. También encontramos los líderes laicos en diversos niveles. Los líderes espirituales deben estar protegidos en todo momento. En todo momento, no los podemos descuidar en un solo instante. Todo el que recibe de parte de Dios un encargo, el enemigo va a tratar inmediatamente también de colocarle allí la piedra de tropiezo, de hacerlo caer, de no permitir que sea testimonio, modelo, lo va a atacar. Y ustedes se darán cuenta, esto es algo muy palpable, los que han detentado en algún momento aquellos cargos, los que han sido líderes, han desempeñado este servicio en la iglesia, porque es un servicio, se dan cuenta de esto, entienden perfectamente cuántos ataques hay. A veces cuando uno pues no tiene tantos encargos, lleva una vida pues normalmente muy tranquila, y cuando uno se compromete más con esta tarea de la evangelización, vienen tentaciones, ataques directos del enemigo muy grandes, pero por ello es que necesitamos más de la oración. Los líderes espirituales deben ser protegidos desde todos los ángulos, es decir, implica toda su vida la que necesita esa protección, su vida personal, su función, su ministerio, vida comunitaria, vida familiar. Debemos orar por todo ello, porque el mal va a querer atacarnos por cualquiera de estos frentes, siempre va a estar buscando el lado más débil para hacernos caer, y en esto, hermanos, seamos insistentes, y para ello nos estamos formando como un ejército de intercesores, para poder contribuir con esta tarea en la iglesia, que como lo hemos visto, la intercesión es responsabilidad de todo bautizado, de todo creyente, de todo cristiano, y vamos haciendo énfasis en los frentes donde nosotros debemos ser más aguerridos con nuestra intercesión, como ya lo estamos viendo. Es cierto, pues, que los líderes espirituales necesitan una intercesión más que los miembros ordinarios del cuerpo de Cristo. Eso es algo evidente. El Papa, el obispo, aquellos que tienen más autoridad, aquellos que tienen un cargo pues, de llevar las almas, de conducirlas, necesitan mucha más oración, porque el ataque del mal es más directo hacia ellos y va a tratar de llegar minuciosamente para hacerles caer. Por eso necesitamos un frente de defensa que sea aguerrido, firme, y ese frente somos todos nosotros que vamos a colaborar con esta tarea de la intercesión. Sin embargo, hay algo que nos dice también el autor de un libro sobre la intercesión. Va a decir esto: la fuente de poder espiritual más infrautilizada hoy en nuestra iglesia es la intercesión por los líderes. Miren esto que está diciendo: la fuente de poder espiritual más infrautilizada hoy en nuestra iglesia es la intercesión por los líderes cristianos. ¿Qué quiere decir con esto? Que en realidad esa oración, que es tan poderosa como es la oración de intercesión, nosotros no la estamos aprovechando lo suficiente. La estamos utilizando, nos estamos valiendo de ella muy por debajo de las posibilidades que ofrece. No estamos aprovechando este tipo de oración de intercesión, por eso dice que es la fuente de poder más infrautilizada. La estamos colocando muy por debajo, no le estamos dando la importancia que tiene, y nos olvidamos que la intercesión es la fuente de poder, que los intercesores somos los agentes secretos del Señor,
y que la intercesión es esa arma poderosa que nosotros tenemos para hacer frente de batalla al enemigo, para hacerlo retroceder y para defender nuestra ciudad, nuestra comunidad, defender nuestra iglesia, defender todo aquello que el Señor nos ha confiado y que el mal quiere arremeter a hacer daño. Esta oración debe ser cada vez más tenida en cuenta. Debemos valorar todo lo que hay en la oración de intercesión. Es el poder que Dios nos da también, sabiendo que la oración es esa fuente de poder. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que la oración es el poder más grande que hay sobre la tierra en realidad, porque es nuestra arma más poderosa y no la estamos usando en la forma correcta. Estamos en realidad siendo muy condescendientes con el mal, podríamos decir, en otras palabras. No estamos dando ese frente de batalla aguerridamente como deberíamos hacerlo. Entonces, como primer paso, los líderes deben reconocer la necesidad del apoyo, de la necesidad de contar con un frente de batalla. Deben ser humildes y pedirle al Señor proporcione intercesores que estén allí en la brecha, como lo dice Ezequiel 22:30, que estén allí día y noche constantemente en oración para que el mal no pueda arremetir contra ellos, para que el mal no pueda hacer daño, para que el mal no pueda destruir aquello que Dios está realizando en nuestras vidas, y que obviamente el enemigo va a querer entonces venir a hacer ese frente para destruir la obra de Dios, porque es nuestro enemigo número uno. La intercesión suministra el más alto nivel de cobertura, queridos hermanos, de seguridad espiritual para los líderes. Esto es muy importante. Esa intercesión es la que va a proporcionar el nivel más alto de cobertura, de protección para los líderes espirituales. ¿Cuál es nuestra tarea entonces? Cuando vemos que hay un sacerdote, que hay un líder espiritual que está tal vez como en tibieza, que está tal vez siendo muy atacado, nuestra tarea es doblar nuestras rodillas, elevar nuestras manos hacia el cielo y orar. Y si ustedes se dan cuenta en este momento, el Papa Francisco, cómo está siendo atacado. ¿Cuál sería nuestra tarea? Orar mucho. Cuando vemos que un obispo, un sacerdote está siendo muy atacado, nuestra tarea es orar. Todos somos débiles, somos frágiles, pero si nosotros oramos, Dios va a defendernos. Si nosotros oramos por nuestras autoridades espirituales y lo hacemos de corazón, Dios va a escuchar nuestra oración, porque esa es la voluntad de Dios en este momento. Al llamarnos a conformar este ministerio de intercesión, que comprendamos la necesidad que hay de la oración de intercesión, que comprendamos que es una tarea fundamental, primordial, que está a la base, en realidad, en la tarea de la iglesia, orar por todos nuestros líderes. Y si hay alguien que se está equivocando, un líder que se está equivocando, el Señor rectificará su camino, lo hará volver a su camino. Pero si por el contrario nos unimos a criticar, esto no va a ayudar en nada, le vamos a abrir más las puertas al mal para que siga actuando. Entonces sigamos orando mucho para que sea el Señor quien nos regale toda esa gracia. El apóstol San Pablo nos da un ejemplo de esto. Él nunca dudó en pedir oración. Él, cuando iba a desempeñar una tarea, una misión, cuando iba a evangelizar a algún lugar, él pedía a las comunidades oraran por él. Escuchemos, por ejemplo, lo que nos dice Romanos 15, del verso 30 al 31. Romanos 15, de los versos 30 al 31. Ahora bien, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, les ruego, hermanos, que luchen conmigo rezando a Dios por mí, para que me libre de los incrédulos en Judea y para que el servicio que llevo para Jerusalén sea bien acogido por los santos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El apóstol Pablo es tan consciente de esa necesidad de la oración, que hagan oración por él como líder, porque iba a desempeñar una misión a Jerusalén y él sabía que no iba a ser muy bien acogido por muchos, pero también sabía que el Señor era el que le iba a abrir las puertas. Orar por nuestros líderes es algo que debe estar en nuestra prioridad a la hora de realizar nuestras oraciones, porque el Señor así lo ha querido. Si tenemos unos líderes que son guiados por el Señor, si tenemos unos líderes que son protegidos bajo la gracia de Dios, todos nosotros vamos a recibir también ese favor, vamos a ser beneficiados.
Hay una pregunta aquí que el Señor quiere también darnos la respuesta, que nosotros nos cuestionemos en este momento. ¿Por qué los líderes necesitan apoyo de oración? ¿Por qué será que los líderes necesitan tanto apoyo en la oración? Hay unas razones. Vamos a tomar en este momento 5 razones por las cuales los líderes necesitan ese apoyo en oración, con la cual nosotros vamos a contribuir. La primera razón es la siguiente: los líderes tienen una responsabilidad mayor y deben rendir cuentas. Miren, los líderes tienen una responsabilidad mayor y deben rendir cuentas. Obviamente, el Señor dice, al que más se le da, más se le exigirá. El Señor un día va a pedir cuentas a los líderes. Y quiero tocar en este momento un punto que es fundamental. A veces dentro de nuestra iglesia hay líderes que enseñan su punto de vista personal, olvidándose de lo que enseña en realidad la iglesia, y con eso arrastran a muchas personas al pecado, pero un día tendrán que dar cuentas a Dios. Por ejemplo, si yo como sacerdote, yo le digo a una pareja que están viviendo en adulterio, llevan años ya, digamos que porque alguien se separó y bueno, hace 6, 7, 10 años se separó de aquella otra persona, y porque ya llevas entonces, no sé, 5 años viviendo con esta otra persona y se entienden, y entonces yo como sacerdote decirle, no, tranquilo, ustedes se entienden muy bien, ustedes se aman, ustedes se son fieles, tranquilos, ustedes pueden acercarse a la iglesia, a la misa, normalmente pueden ir a recibir el cuerpo de Cristo. Queridos hermanos, allí como líder espiritual, yo estoy enseñando algo erróneo, porque esa pareja estaría en adulterio, ¿sí? Porque no hubo una nulidad matrimonial antes, así hayan pasado 15 años, allí hay un pecado, algo que va contra los 10 mandamientos, y si yo enseño esto, un día yo tendré que dar cuentas a Dios de esto que he enseñado. Por eso hemos de pedirle al Señor por nuestros líderes, para que seamos coherentes, para que llevemos la unidad de criterios, que es la que nos ha enseñado nuestra Santa Madre la Iglesia. No demos nuestro parecer personal. A veces hay quien dice, no, es que ese sacerdote, porque hay otro que sí le dice la verdad, pero usted quiere escuchar eso, o esa persona quiere escuchar que alguien le apruebe el pecado, que ella ya sabe en su corazón que está mal, y hasta que al final encuentra uno, así 5 le hayan dicho que está mal, pero cuando encuentra uno solo que le dice tranquilo, de allí se aferra para seguir viviendo en su pecado. Y esto es algo muy triste. Por eso debemos orar por nuestros líderes, recordando que tienen gran responsabilidad, una responsabilidad mayor, y que un día tendrán que dar cuenta de todo esto. Tienen la responsabilidad del bienestar de toda la grey, de las almas, que son el tesoro más grande que el Señor nos ha confiado. Ustedes recuerdan cuando el Señor, después de resucitar, le pregunta a Pedro por 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, para mostrarnos que el signo del amor más grande de Pedro como pastor en la iglesia era amar a las ovejas. Ese era el signo del amor más grande de Pedro hacia Jesús, el ser fiel al cuidado de sus ovejas, a tal punto de estar dispuesto a dar también su vida por ellas, así como lo hizo el Señor Jesús. Así que la caridad es también denunciar el pecado. La caridad implica actuar en la verdad en todo momento, no engañar a nadie, ayudar a las personas a que vean el camino de Dios, que lo hagan con claridad, que no se confundan, y nosotros no podemos ser agentes de división, enseñando cosas contrarias a la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, a lo mismo que nos dice la palabra de Dios en este día. La palabra de Dios sigue estando actual. ¿Qué más entonces por esa responsabilidad que tienen los líderes, que es mucho más grande? Sabemos, dice el apóstol Santiago, sabemos pues nosotros sabemos que recibimos una sentencia más severa. Santiago 3, verso 1. Tendremos una sentencia más severa, ¿por qué? Por la responsabilidad. Un líder no puede permitirse ser una persona tibia. Un líder no puede hacer esto. Lo que es el líder también serán aquellos que han sido colocados bajo su cargo, aquellos sobre los cuales él ejerce su autoridad. Entonces, si el líder es tibio, la comunidad donde está también va a ser tibia, relajada. Los grandes más santos
Han ayudado mucho porque han tenido ese temple en realidad, porque han sido exigentes desde la palabra de Dios, han enseñado el camino de la verdad. Y aun cuando duela a veces, parece que fuéramos muy duros a la hora de predicar, de denunciar el pecado, de anunciar la verdad, pero en realidad esto es lo que Dios quiere y es la tarea que Dios nos ha confiado, y por eso no podemos permitirnos ser tibios ni dejarnos llevar por el temor. Nos dice, el Señor le dijo un día a Josué, cuando le da aquel encargo tan grande de ahora ser el líder de su pueblo, Josué 1:9, lo que yo te mando es que tengas valor y seas valiente. Tener valor y ser valiente para enfrentar a los enemigos, para anunciar siempre la verdad, para conducir al pueblo santo de Dios. Entonces allí está la primera razón por la cual los líderes necesitan apoyo en oración, y es que los líderes tienen una responsabilidad mayor y deben dar cuentas a Dios de aquella responsabilidad recibida. Una segunda razón por qué necesitan tanto de oración los líderes es porque son más atacados por el enemigo. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Nos lo enseña Zacarías 13:7. Esta es la estrategia del enemigo. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Es que las ovejas, cuando no están en el redil, cuando no tienen a su pastor, son vulnerables. Y las ovejas así son presa fácil para que venga el lobo, el enemigo, y entonces les haga daño, las devore. Cuando el pastor es herido, las ovejas se dispersan. Y esto lo seguimos viendo en la iglesia. Cuando cae un pastor, digamos un sacerdote, un obispo, cuando hay un antitestimonio, el rebaño se dispersa y es mucho el daño que el mal hace. Por eso necesitamos tanto de sus oraciones. Son más atacados por el enemigo. Es que el blanco del enemigo son las cabezas, los pastores, los que están allí al frente de toda una comunidad con gran responsabilidad. Por ello son tan atacados, tan perseguidos por el mal. Y vemos que en realidad, por esto ya lo hemos hablado también en otros momentos, y es que el demonio odia tanto a los sacerdotes, porque en un momento de gracia, a través, digamos, del sacramento de la confesión, una persona que llevaba 30 años, 40, hasta 50 años, bajo el dominio de Satanás, por el pecado, esclavo del pecado, en un solo instante, por la gracia de Dios, a través del sacerdote, del pastor, esa persona va a ser liberada a través del sacramento de la confesión, por ejemplo. Por ello el mal quiere arremeter tan fuerte contra los ministros de Dios. El mal sabe entonces que el líder también es vulnerable, que el líder también puede caer, y por eso le busca el lado más débil para hacerlo caer. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y ustedes mismos habrán tenido esta experiencia en sus comunidades parroquiales. A veces el sacerdote, aquel que es el más, en realidad lo vemos como el más santo, aquel gran predicador, aquel hombre que lucha día a día, y cuando menos pensamos, en un descuido cayó. Hermanos, es porque también es vulnerable y necesita de nuestra oración, porque el ataque del mal es más fuerte contra los que quieren ser más fieles a Dios. El demonio quisiera que todos los líderes fueran tibios, que se permitieran ser tibios, porque él sabe que una persona tibia hace muchísimo mal, mientras que el que arde en el fuego del Espíritu, el que quiere la fidelidad a Dios, el mal arremeterá con todas sus fuerzas. Y eso ustedes lo pueden ver. Hay líderes que llevan una vida aparentemente tranquila. ¿Por qué? Porque tal vez están viviendo la tibieza espiritual, y al mal esto le conviene. Entonces, ¿a quién ataca más? Al que está más radicalmente acercándose al Señor, entregándole todo, al que está luchando con sus fuerzas, con todas sus fuerzas. A este es al que el mal quiere hacer caer. Por eso necesitamos de esa oración, porque los líderes son atacados por el enemigo. De ahí entonces nos vamos dando cuenta que mientras más se vayan adquiriendo responsabilidades, cuanto mayores sean esas responsabilidades, más uno se convierte en blanco del enemigo. Esto es algo evidente. Si nosotros vamos a enfrentar al mal, si nosotros vamos a emprender este camino, sea como evangelizadores, como intercesores, en realidad necesitamos mucha oración, porque el mal también va a querer hacernos daño, pero no es un motivo de temor, porque Dios está por encima del mal, y las armas de Dios que nos da a nosotros, la armadura de Dios, es mucho más poderosa
que todos los dardos incendiarios del enemigo. Lo que hemos de hacer es confiar en Dios, creer en Dios, ser fiel y pedir mucho de esta ayuda, de esta intercesión de todos nuestros hermanos. Tercera razón por la cual los líderes necesitan mucho de la oración de intercesión. Están más envueltos en la batalla espiritual, porque nuestra lucha no es contra seres de carne y hueso, nos dice el apóstol San Pablo, sino contra espíritus, contra muchos espíritus inmundos. Contra ellos es nuestra lucha, Efesios 6:12. Por eso estamos envueltos en una batalla espiritual muy fuerte y es constante. El líder se encuentra en la primera línea, en la batalla espiritual. Allí debe estar el líder. Y quiero colocarles un ejemplo bíblico y también un ejemplo bíblico de la caída de alguien que en un momento fue un gran líder y se descuidó, y es el rey David. El rey David siempre salía en campaña con su ejército y obtenían las victorias más grandes, y el líder iba al frente. Si nos damos cuenta, David fue el que derrotó, el que derribó al gigante Goliat, y era solo un muchacho, y él en ese momento su fidelidad, su confianza en Dios lo sostenía, y así obtuvo muchas batallas, ganó tantas batallas, y así se constituyó en ese rey tan maravilloso en el pueblo de Israel. Pero resulta que este rey se descuidó, él debería estar en el frente de batalla, en el combate. ¿Y qué hizo un día? Se relajó y entonces por el ocio estaba en su palacio y estaba allí cuando nos dice la palabra de Dios, cuando los reyes salen en campaña contra los enemigos, el rey David se quedó en su palacio. Él debería haber ido con su ejército como lo hacía normalmente, pero esta vez se confió, se quedó allí, y al estar allí ocioso, dice que mientras él se paseaba por los balcones de su palacio, vio a una mujer muy hermosa que se estaba bañando, y en ese momento la seducción, la pasión, lo llevó a cometer el pecado del adulterio, y de ahí en adelante ese pecado tan grande que tanto daño le hizo al rey y también al pueblo. ¿Por qué? Porque el líder cayó en ese momento. El rey después se arrepintió de su pecado, pero tuvo que sufrir mucho también, y su pueblo también sufrió las consecuencias de la infidelidad del rey. Y así cada infidelidad del líder hace daño a toda la comunidad que le ha sido encomendada. Por eso, esa batalla de los líderes espirituales es mucho más fuerte. Es una batalla constante y necesitan de nuestra intercesión. Cuarta razón, ¿por qué los líderes necesitan de nuestra oración? Están llamados a soportar más sufrimientos en la vida. Hay más sufrimientos reservados para aquellos que quieren servir fielmente al Señor, aquellos que están llamados a realizar grandes cosas por el Señor. Llevan más sufrimiento. Es decir, el Señor nos presta más su cruz, porque Él quiere que nosotros contribuyamos en esa tarea, así como dice el apóstol, que en nuestra carne nosotros hemos de completar aquellos sufrimientos que hace falta a Cristo, porque somos el cuerpo místico de Cristo. Y el Señor nos ha dicho que el que quiera servirle a Él, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y le siga cada día. Están envueltos en sufrimiento los líderes, pero el Señor en todos ellos saldrá a su encuentro, saldrá a ayudarnos. Hay un ejemplo bíblico, y es cuando el Señor, allí en el camino hacia Damasco, cuando Pablo iba a perseguir cristianos y cae y una luz lo enceguece, y en ese momento escucha aquella voz: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le va a decir: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús al que tú persigues, porque él perseguía a la iglesia de Dios. Cuando él entra allí a la ciudad, el Señor le revela a Ananías que vaya a cierta casa, que allí está Pablo. Y entonces él no quería ir porque sabía que Pablo era un perseguidor, pero el Señor le dice: yo de él lo he tomado como un instrumento a mi servicio, y le va a decir estas palabras. Hechos 9:16, yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Después de ser un gran perseguidor, el Señor le va a mostrar lo que tiene que sufrir por su nombre. Es que los líderes espirituales les aguarda mucho sufrimiento. Pero hay que ver, y seguimos con el ejemplo del apóstol Pablo. Él va a decir que ha sufrido la persecución por parte de sus propios paisanos, el rechazo, apedreado hasta ser dejado tendido, ya como muerto, naufragios, hambre, desnudez, es decir, todo tipo de sufrimientos. Pero él dice: para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia.
Y allí está la alegría del apóstol. Grandes sufrimientos, pero él sabe que esos sufrimientos son pequeños, y llega a decir también, los sufrimientos de este mundo no son nada en comparación con la gloria futura que nos espera, que nos aguarda, con Dios nuestro Señor en el cielo. Y por eso dice, dejo todo atrás y me lanzo a lo que está por delante, a lo que está por venir, porque yo quiero llegar a la meta, no me quiero quedar fuera. Y así lucha, y al final de su vida dice, he combatido el buen combate, he mantenido la fe, he llegado a la meta. Y esa es la satisfacción más grande del apóstol. Y ese es el mismo llamado que el Señor nos está haciendo a todos nosotros en este momento, como intercesores, a ser fieles al Señor, a no tener miedo, pero saber que tendremos que enfrentar batallas grandes. Si hoy te estás preparando como intercesor, aguerrido delante de Dios, aun cuando vamos a tener que afrontar dificultades, pero está la satisfacción más grande de ser parte de ese ejército de Cristo, donde Él va comandando, Él va adelante, Él va al frente de batalla, no nos va a dejar solos, pero necesitamos estar allí. Así que por esta razón vamos a orar más por nuestros líderes espirituales. Y la quinta razón por la que nosotros hemos de orar por todos nuestros líderes espirituales es porque son más visibles y objeto de crítica. Los líderes espirituales influyen muchísimo por esto mismo, porque son muy visibles, influyen más que cualquier otro de los miembros del cuerpo de Cristo, ¿sí? Miembros que pasan más inadvertidos, pero el líder está allí al frente, es más visible y es tomado como ejemplo. Por eso cuando cae un líder también hace tanto daño. Y es algo pues muy obvio, porque se supone que los líderes, los que ejercen el liderazgo, deben ser modelos, deben dar testimonio, como lo dice 1 de Timoteo 4:12, en la palabra, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. A un líder se le exige muchísimo en realidad, y es algo bonito. Uno ve que las personas esperan mucho de nosotros, los sacerdotes, de los obispos, siempre esperan lo mejor, porque es un líder, siempre esperan lo mejor, pero si quieren que nosotros seamos fieles al Señor, oren por nosotros, por todos nuestros dirigentes. Cuando tenemos nuestro grupo de oración, hay quien está criticando siempre, porque el líder está sometido a esto, a la crítica, porque como es el que está allí, el que más vemos. Hermanos, antes de criticar deberíamos orar, y esto será lo que más aproveche a nuestros líderes espirituales. Aquí están 5 razones entonces por las cuales el líder necesita tanto de la oración de intercesión. Debe pedirla también humildemente al Señor, que sea Él quien le conceda a muchos que estén allí en la brecha intercediendo por él, para que pueda desempeñar la misión confiada por el Señor. Hay un llamado, orar por la jerarquía de la iglesia, y lo vamos a ver. Esta cita es muy conocida por nosotros, 1 de Timoteo, capítulo 2, de los versos 1 al 3, pero hay que recalcarla porque es cita primordial en nuestra formación. 1 de Timoteo, capítulo 2, de los versos 1 al 3. Ante todo recomiendo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Ven el llamado, la exhortación que nos hace en este momento el apóstol Pablo a que nosotros oremos por nuestros líderes? Y dice, lo primero de todo es que haya oración por todos los hombres, pero él nos va a enseñar, propone que en el primer lugar debe estar la oración por los que detentan autoridad, por todos los que son líderes espirituales, que esa oración de intercesión sea la prioridad por ellos. Todos nosotros los creyentes debemos orar en todo momento, pero la prioridad es orar por nuestros líderes. Si hay líderes conducidos por el Señor, todo el pueblo va a gozar de esa gracia de Dios. Y esta carta, estas 2 cartas del apóstol San Pablo a Timoteo son cartas de instrucción destinadas a la iglesia para que haya un orden. Estas 2 cartas, el apóstol da una serie de directrices de cómo Timoteo, que es en ese momento un siervo del apóstol,
es un discípulo del apóstol, pero también es una autoridad. Es una autoridad como obispo y por eso el apóstol le pide todo esto, que enseñe a su comunidad, porque es necesario. Para la iglesia el primer lugar en el orden de prioridad es para interceder. Y esto está muy claro, esperamos que vaya quedando en realidad guardado allí en nuestro corazón. La prioridad en el orden de la oración para la iglesia, la intercesión, es la que debe estar allí siempre, siempre. Porque tal oración es tan importante, dice el apóstol Pablo, para que podamos llevar una vida tranquila y sosegada con toda piedad y respeto. Si oramos por nuestra autoridad, vamos a llevar una vida tranquila, sosegada, una vida llena de piedad y de respeto los unos con los otros. Si la autoridad está bien, teme a Dios, actuará justamente y todos los que nos vamos a beneficiar de ello somos nosotros los súbditos. Por eso la obediencia a la autoridad, pero principalmente la oración por nuestra autoridad. Y hay una pregunta, ya mi hermano Jorge hacía también referencia a esto mismo. La pregunta para todos nosotros como cristianos es, ¿será que nosotros somos capaces de llevar una vida tranquila, sosegada, con piedad y respeto? Y normalmente la respuesta es negativa, no. ¿Y por qué será esto? Porque no hemos asumido con responsabilidad la exhortación que nos ha hecho el apóstol Pablo, a orar por nuestra autoridad, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. Por esto no llevamos esa vida tranquila, sosegada, en piedad y en respeto, porque nos hace falta oración. Yo les aseguro, queridos hermanos, miren, cuando hay un líder que no está actuando de acuerdo al querer de Dios, cuando está queriendo implantar leyes, hablando desde el plano político, gubernamental, leyes injustas que van en contra de la voluntad de Dios, si nosotros, el pueblo, dobláramos nuestras rodillas, nos humilláramos delante de Dios, el Señor que da la autoridad al líder, el Señor también en un momento lo puede rechazar y lo puede suplantar. Y está el ejemplo del rey Saúl. El rey Saúl fue elegido por Dios y fue un hombre que en principio era bueno, pero este rey de su corazón sacó a Dios. Este rey fue infiel al Señor, cayó en la idolatría, cayó en pecado de adivinación, de desconfiar de Dios. Y el Señor aborreció a Saúl y por eso elige ahora a David. Y esto el Señor lo ha hecho, lo sigue haciendo, lo seguirá haciendo. Si nuestro líder, hermanos, si no tengamos miedo en esto, si aquel que está ostentando el liderazgo, si aquel que está detentando el liderazgo, si está actuando mal, nosotros podemos orar y el Señor o cambia el corazón del líder o simplemente hace que ya no siga allí en ese cargo porque haría daño al pueblo. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Orar. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando para que podamos llevar una vida tranquila, una vida apacible, sosegada, llena de piedad y de respeto. No le hemos dado prioridad a la oración en el mundo por sus líderes, no lo hemos hecho, y por la iglesia y su jerarquía tampoco. Y este es el resultado de nuestro sufrimiento ahora, queridos hermanos. El mal va ganando terreno, va tomando fuerza, y nosotros nos quedamos muy cruzados de brazos. Y recuerden que la fuente de poder es la oración de intercesión. La fuente de poder que nosotros tenemos ahora y el arma más poderosa que tenemos para entrar en batalla, en defensa contra todo lo que Dios nos ha confiado, arremeter contra el mal y hacerlo retroceder, es a través de la oración. Pero no esa oración que hacíamos solamente aquí por mi familia, mis hijos, el esposo, la esposa, las personas más cercanas, sino que esta oración tiene un poder tan grande que debe llegar a todos los ámbitos de la sociedad, al mundo entero, y el Señor cambiará los corazones. El Señor lo puede hacer, pero debemos orar insistentemente. Hemos ignorado la cosa más importante a lo que San Pablo nos exhortó a nosotros los creyentes. Hemos ignorado este llamado a la oración. Nos dice un artículo que escribió Cyril John refiriéndose a esa oración de intercesión. Jorge también ya nos hablaba un poco de ello. Y este artículo llevaba como título: pone el caballo delante del carro. El caballo, ¿qué va a significar? La fuerza motriz, y esa fuerza motriz es la intercesión.
La intercesión, el caballo va adelante para que ale la carreta, para que haya movilidad. El caballo va adelante para que haga la fuerza. Cuando nosotros desconocemos la oración de intercesión y el poder que tiene en esta oración, es como el que lleva su automóvil, su movilidad, y entonces se varó. Y llegó el momento en que empezó a empujar, y va por una cuesta arriba y parece que avanza 1 metro y retrocede 2, es porque va con sus propias fuerzas. Pero ese automóvil tiene un motor, y en el momento que se puede encender, va rapidísimo, avanza rapidísimo, y esa es la oración de intercesión. Un automóvil que tiene un motor, y ese motor debe estar bueno, debe estar funcionando para poder hacer que se mueva, que haya movimiento, que podamos avanzar. Y esa es la oración de intercesión que nosotros hemos desaprovechado tantas veces. Por lo tanto, aquí hay también unas preguntas. ¿Cómo podría moverse el carro si el caballo no genera el movimiento? ¿Cómo podría moverse el automóvil si no tuviese su motor? Sería imposible ese movimiento. Por ende, establezcamos prioridades. ¿Y cuál es la prioridad? La oración de intercesión, y ya sabemos hacia dónde nos vamos a enfocar, porque esto es lo bonito de esta oración, que ya vamos dándole un orden y nos vamos enfocando hacia dónde están las prioridades. No busquemos, como decimos allí popularmente, no busquemos la fiebre en las cobijas, ¿sí? A veces atacamos los síntomas, pero no la enfermedad. Nosotros debemos buscar la raíz de la dificultad, enfocarnos hacia dónde debe tender nuestra oración, hacia dónde debemos nosotros emprender nuestra batalla contra el enemigo, contra lo que nos está haciendo daño. Y hoy el Señor nos está diciendo hacia dónde debe ir dirigida nuestra oración. Las cabezas, los líderes, porque ellos necesitan de nuestra oración, y todo el pueblo recibirá la paz de Dios, recibirá la ganancia en realidad, recibirá todos los frutos de esa oración, recibirán la vida justa, tranquila y sosegada. Vamos a comenzar entonces estableciendo esas prioridades, orando por las autoridades, pero especialmente por el clero, por su jerarquía, el papa, cardenales, obispos, sacerdotes. ¿Y saben por qué? Porque es que la tarea que hay en la iglesia como líderes espirituales es establecer el reino de Dios, y el Señor está con nosotros. Y así, queridos hermanos, el Evangelio llegará hasta los confines de la tierra con todo el poder, con toda la gracia, porque es el querer de Dios nuestro Señor. Hay un ejemplo muy hermoso, y es a través de San Benito Abad. Ustedes lo conocen más por la medalla, y bueno, un santo que los exorcismos, en realidad se dice que él no fue exorcista ni siquiera, sino que había una santidad tan grande en él que el demonio tenía que huir ante su presencia. Y era un hombre tan santo que llevó a muchos más a ser santos. ¿Cuál es la experiencia de San Benito? Él un día vio el pecado de la iglesia, pecado tan grande, y entonces él se retiró para orar por varios días en una cueva. Y allí es donde el Señor le inspira aquella regla que va a regir entonces su comunidad. Su regla es la que va a regir entonces a esta comunidad. ¿Y esa regla en qué consistía? Bueno, él decía, ora et labora, es decir, reza y trabaja. 8 horas dedicado al trabajo, 8 horas dedicado a la oración y 8 horas dedicadas al descanso. ¿Qué generó esta regla? Cuando la iglesia estaba viviendo una tibieza espiritual y había gran pecado en la iglesia. Miren, por esta regla tan maravillosa que el Señor le inspiró, ayudó en la orden benedictina a dar origen a más de 5,000 santos y a contrarrestar entonces todo el pecado de la iglesia. Miren, más de 5,000 santos que vienen de esta orden benedictina. ¿Por qué? Porque se entregaron a la oración, una vida de entrega a Dios en intercesión por la iglesia, y es una inspiración de Dios. Vemos también otro ejemplo muy hermoso en la Biblia, y es el ejemplo del apóstol San Pedro, que es el papa en la iglesia en ese momento. Resulta que Herodes emprende la persecución contra la iglesia, toma preso al apóstol Pedro, lo lleva a la cárcel, y ya tenía todo preciso para ejecutarlo al día siguiente. Estaba custodiado por 4 escuadras de 4 soldados cada una, y ellos estaban allí
en la cárcel, todos atentos, custodiando, porque al día siguiente iba a ser ejecutado el apóstol. El apóstol dormía en medio de dos soldados. Entró el ángel del Señor, le dice: levántate, y lo sacó de la prisión. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia en ese momento? ¿Qué estaba haciendo la comunidad en ese momento? Hechos, encontramos esto en el capítulo 12, verso 5, nos va a decir: mientras Pedro estaba en la cárcel, bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Miren, la iglesia lo que hacía era orar por su líder. ¿Y qué hizo el Señor? Lo liberó en ese momento. Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, llegó el ángel del Señor y entonces va a conducir a Pedro, sale de la cárcel libre, lo sacó de la prisión. Qué testimonio tan hermoso de lo que hace Dios por la oración. El apóstol dormía tranquilo, pero su comunidad estaba orando por él. Iba a ser ejecutado al siguiente día, pero el Señor no lo permitió. El Señor es capaz de cambiar lo que parece ya algo evidente, los planes del mal. El Señor en un momento, en una forma milagrosa, inesperada, el Señor da la respuesta a la oración que nosotros realizamos. Esto es algo tan importante porque la iglesia no cesa de orar por el Papa, la iglesia no cesa de orar por sus obispos, por todos los que ejercen un liderazgo espiritual, y esta es la experiencia de la comunidad cristiana primitiva, de la iglesia naciente. Todo lo hacían en oración, todo iba bajo el sello y la fuerza de la oración. La oración de los fieles va a comenzar entonces con la intercesión por la iglesia, por los que dirigen la iglesia. Y aquí establecemos esa prioridad, hermanos. Siempre que vayamos a orar, seamos generosos y digámosle al Señor: Señor, mi oración primero es por la iglesia. ¿Y saben quiénes entran en la iglesia? Todos. Si usted va a orar por un sobrino, si va a orar por su hija, por su esposo, y usted le dice al Señor: oro por la iglesia universal, ahí entra en oración su hijo, entra en oración su esposo, entra esa persona que más necesita de la gracia de Dios, que tal vez está alejado del Señor, allí entra. Debemos ser conscientes de esta realidad, abrirnos más a ese panorama que nos presenta la oración de intercesión. La pregunta es: ¿cuál es la prioridad que nosotros como creyentes estamos dando a la oración de intercesión por la iglesia, por los líderes de la iglesia? ¿Cuál será el lugar que le estamos dando nosotros a esa oración? Por el clero, por los obispos, por los pastores de nuestra iglesia, por nuestros líderes, aquellos que tienen una autoridad sobre nosotros. ¿Será que sí estamos orando constantemente por ellos para que la gracia de Dios se manifieste en sus vidas? ¿O será que los estamos descuidando? Esa es una pregunta muy importante que todos nosotros debemos hacernos. Debemos ser obedientes, y esto que nos dice el apóstol, 1 Timoteo 2:2, tenemos que hacerlo. Entonces, si queremos llegar a llevar una vida tranquila y sosegada, con toda piedad y respeto. Hay otro testimonio también acerca de esta oración de intercesión, la necesidad que hay por orar por la iglesia. Se dice que cuando el Papa Benedicto XVI va a visitar Cuba, y esto es en el año 2012, el 27 de marzo de este año, él da una misa en privado con una comunidad de clausura religiosas que son las misioneras de la caridad en Santiago, allí en Cuba. Bueno, ellas reciben una tarea: orar por la iglesia, orar por necesidades, circunstancias, pero específicamente cada religiosa dedica su oración por una persona. Había una religiosa, Teresa es el nombre de ella. Esta religiosa llevaba más de 20 años orando por un sacerdote. Ella no le conocía, no era ni su familiar ni su amigo, pero duró todo ese tiempo orando, estaba orando por ese sacerdote. Y ese sacerdote era el Papa Benedicto XVI. El Papa, en gratitud por la oración de esta religiosa, entonces va a celebrar la Eucaristía con ellas allí, a su convento. Miren qué hermoso es la oración de intercesión. Ella oró por un sacerdote, ese sacerdote llegó a ser obispo, llegó a ser cardenal, llegó a ser después el Papa Benedicto XVI. ¿Cuánta necesidad hay de oración? Personas que desde su silencio ofrecen su vida en oración por los líderes, y ustedes no se dan cuenta, no nos alcanzamos a imaginar todas las bendiciones que Dios derramará sobre aquellos que hacen esto. Orar por los líderes espirituales es hacer lo mismo que hacían
Aarón y Hur, que estaban allí ayudando a Moisés cuando estaban en la batalla contra los amalecitas. Moisés se cansó, levantaba las manos y en el momento que sus manos estaban arriba, entonces el pueblo vencía, su pueblo vencía. En el momento que las bajaba, por el cansancio, Amalec vencía. Y es cuando viene Aarón y Hur a sostenerle las manos, a sostenerle allí sus manos, y es con esa ayuda como pueden entonces finalmente obtener esa victoria maravillosa sobre los amalecitas. Y esa es la oración de intercesión. Necesitamos ayudar a nuestros líderes con nuestra oración, que es muy importante para lograr la victoria en esas batallas más grandes. Y hay otro testimonio para ir concluyendo, y es el testimonio de la Casa de Intercesión Betania. ¿Este testimonio en qué consiste? Miren, 44 sacerdotes se reunieron en el Seminario Provincial de San Juan, en Plymouth, en Michigan, en Estados Unidos, y se reunieron durante 40 días a orar también por sus hermanos sacerdotes. Aquí implica obispos, papa, sacerdotes, todos los que han recibido la ordenación sacerdotal. 40 días en oración, 40 días también en sacrificio por los sacerdotes hermanos. Y este es el testimonio del sacerdote que fue el que motivó todo esto, el que lideró estos 40 días de oración. Dice: estos 40 días de oración y penitencia fueron días de intercesión de sacerdotes por hermanos sacerdotes. Nos llamamos Casa de Betania de Intercesión porque nuestro trabajo es orar por la resurrección de los muertos entre los sacerdotes, como Jesús oró en Betania porque Lázaro resucitara de entre los muertos. Y aquí podemos confrontar Juan 11, del 1 al 44, la oración de Jesús. Ellos dedicaron 40 días de oración por sus hermanos sacerdotes y pidiendo esto, una resurrección en ministerios sacerdotales. Hay muchos sacerdotes que ustedes los ven, líderes espirituales, que están allí, aún están en pie, pero que llevan unas batallas muy grandes, y que en realidad por dentro ya están muertos y necesitan una resurrección en su ministerio. ¿Cuántos sacerdotes han dicho: me cansé, ya no quiero seguir más? Y dejamos tirada una vocación a un lado. ¿Por qué? Porque faltó oración, faltó ese primer amor que llenara el corazón, faltó, y todos nosotros somos responsables. Cuando un sacerdote cae, cuando un líder cae, queridos hermanos, no lo señalemos, mejor preguntemos: ¿será que yo sí oré por él? Porque si no, somos responsables de la caída también de ese hermano. La oración puede sostener a alguien con este testimonio, la oración puede resucitar también. Una y otra vez, dice este sacerdote, mientras orábamos, día tras día por los sacerdotes de la iglesia, nos venía a la mente la historia de Lázaro. Es que el Señor estaba resucitando ministerios, sacerdotes, líderes en ese momento, a través de la oración, que es algo que aparentemente no pasa nada. Aparentemente, queridos hermanos, a veces hay que orar durante muchos días y parece que no sucediera nada, pero el Señor está actuando, está realizando esa obra desde lo profundo del corazón. Nos dice por eso, cuando Jesús está ante la tumba de Lázaro: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, los pies y las manos atadas con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo andar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es Juan 11, del 41 al 44. Cómo Jesús oró por Lázaro y después va a decir: desátenle las vendas. Con este testimonio, este sacerdote dice: muchos hermanos sacerdotes fueron desatados, resucitados en su ministerio, y esa tarea la deberíamos hacer nosotros constantemente. La debemos hacer, es una responsabilidad nuestra como cristianos, como católicos, como bautizados. Hoy, a través de este tema, darnos cuenta que nuestra prioridad en oración de intercesión son los líderes, las cabezas, que finalmente todos nosotros nos vamos a beneficiar, que los líderes necesitan de nuestra oración.
Ojalá y nos convenzamos de esta realidad y de ahora en adelante nuestra oración vaya cambiando cada vez más, ¿sí? Saber cuáles son las prioridades, qué debe estar en el primer lugar, qué es lo más importante y saber cuál es la añadidura. Muchas veces le pedimos al Señor cosas vanas, cosas secundarias, cosas pasajeras, pero no aquello que realmente necesitamos y aquello en lo cual el Señor nos daría su bendición, concediéndonos esto que estamos pidiendo por la iglesia, y la añadidura, que son cosas más pequeñas, aun cuando para nosotros parecen muy grandes, para Dios son pequeñas, nos concedería también ese favor. Pidámosle hoy al Señor nos regale la fidelidad, nos regale la fuerza de su amor, nos regale la perseverancia, la constancia en esta tarea de la intercesión, de no cansarnos. Y yo les motivo, hermanos amados, miren todas estas enseñanzas, yo sé que algo se nos va quedando en el corazón, más porque ustedes toman notas, vuelven sobre ellas. Dios nos está conformando en un ejército de intercesores para estar en el frente de batalla junto con el Señor, y esa será nuestra gloria, nuestra alegría. Ser aquellos que junto con el Señor combatimos, arremetemos también contra el mal, y esa será nuestra alegría más grande, hermanos, al encontrarnos con el Señor, saber que combatimos este buen combate de la mano del Señor, que formamos parte de este ejército del Señor, que no nos echamos atrás. Y les invito a la perseverancia. No se desanimen, vamos a seguir adelante, porque día a día vamos a seguir creciendo bajo la gracia de Dios, la guía del Espíritu Santo, y el Señor realizará obras grandes, maravillosas, a través de nosotros como intercesores, con nosotros que somos sus cooperadores en esta tarea, para que su reino se establezca en la humanidad entera, para que la salvación llamee como una antorcha en medio del mundo, y esa será nuestro gozo, nuestra paz. Arrebatarle almas al enemigo por nuestra oración de intercesión constante, sin volver atrás. Queridos hermanos, que la gracia del Señor esté con todos ustedes, y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que sea la gracia de Dios, la compañía de la Virgen María siempre con cada uno de ustedes y sus hogares.